Aunque pocas personas quieren pensar en ello, detrás de cada ataúd existe un proceso de fabricación mucho más complejo de lo que imaginamos. De hecho, la industria funeraria mueve más de 20.000 millones de dólares al año en todo el mundo. Porque esto no consiste simplemente en cortar madera y ensamblar una caja. Algunos modelos requieren decenas de horas de trabajo, controles de precisión extrema y materiales seleccionados específicamente para evitar deformaciones, incluso años después de haber sido fabricados. Así que quédate, porque hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir cómo se fabrican los ataúdes. El proceso arranca en bosques gestionados, donde cada árbol es seleccionado bajo criterios extremadamente específicos. Porque cuando el objetivo es fabricar un ataúd de acabado premium, no sirve cualquier madera. La edad del árbol, el diámetro del tronco, la rectitud y la estabilidad de la madera determinan si una pieza es válida o si queda descartada desde el principio. Una vez identificados, los árboles son talados con motosierras industriales de alta potencia y transportados rápidamente hacia los aserraderos. Esta velocidad es fundamental, porque cuanto más tiempo permanece la madera expuesta al exterior, mayor es el riesgo de humedad, grietas o deformaciones. Lo más sorprendente es que de toda la madera recolectada cada año, menos del 2% alcanza la calidad necesaria para convertirse en un ataúd. En el aserradero, cada tronco pasa por sistemas de escaneo láser, capaces de analizar su diámetro, su curvatura e incluso defectos internos invisibles desde el exterior. En cuestión de segundos, un software especializado calcula decenas de patrones de corte diferentes para aprovechar al máximo la madera utilizable, aumentando el rendimiento entre un 10 y un 20% respecto a métodos tradicionales. Después los troncos atraviesan enormes máquinas descortezadoras que eliminan la corteza exterior. Y como aquí nada se desperdicia, la corteza retirada se reutiliza posteriormente como biomasa o como parte de materiales derivados de madera prensada. Prácticamente cada parte del árbol acaba teniendo una función. Ahora sí, enormes sierras de cinta comienzan a dividir los troncos en grandes tablas. Pero en esta fase, la precisión no depende solo de la velocidad de corte, sino de cómo se planifica cada movimiento. Porque un simple cambio en el ángulo puede alterar enormemente el valor final de la madera obtenida. ¿Y sabes qué es lo más delicado? Que en este punto la madera todavía contiene una enorme cantidad de agua en su interior, lo que la convierte en un material muy inestable. La madera recién cortada puede contener hasta casi el 50% de su peso en agua, y si se utilizara así directamente, terminaría deformándose, encogiéndose o agrietándose con el tiempo. Por eso, las tablas se apilan cuidadosamente dejando espacios entre ellas para ser introducidas en enormes secaderos, donde la temperatura y la humedad se controlan constantemente durante horas o incluso días. Al principio, el proceso elimina rápidamente la humedad superficial, pero con el paso de las horas el secado se ralentiza de forma calculada para evitar tensiones internas que puedan romper la madera desde dentro. Para productos de alta calidad como los ataúdes, la humedad se reduce hasta un 6 u 8%, muy por debajo de la madera convencional utilizada en construcción. ¿Sabías que no se utilizan piezas gigantes de madera maciza? Para fabricar ataúdes se utilizan tiras más pequeñas y alargadas que se colocan una al lado de la otra para formar paneles mucho más estables y resistentes. Y no se colocan al azar, cada pieza se elige según la dirección de la veta y su resistencia, para evitar que la madera se deforme con el tiempo. Después, se pegan con adhesivos industriales y se introducen en sistemas de prensado de alta presión, hasta que todo queda unido como una sola pieza. Una estructura diseñada específicamente para mantenerse estable durante años. Y aunque pueda parecer un detalle menor, un pequeño defecto en esta etapa ya no se puede corregir después. A continuación, los paneles estabilizados entran en máquinas CNC, capaces de realizar cortes extremadamente precisos siguiendo medidas programadas digitalmente. Cada lateral, cada tapa y cada base se recortan con tolerancias mínimas, porque el ataúd no solo debe verse simétrico, todas las piezas tienen que encajar perfectamente para evitar cualquier deformación en el ensamblaje. Poco a poco, la estructura comienza a ser reconocible, pero todavía queda la fase más delicada del proceso. Los paneles se alinean mediante sistemas de fijación, uniones de mortaja y espiga,
tacos industriales y adhesivos especiales diseñados para alcanzar una resistencia incluso superior a la propia madera. Pero en realidad, lo más difícil no es unir piezas. El verdadero reto está en lograr un contacto prácticamente perfecto entre cada superficie, sin huecos ni desajustes, porque la más mínima separación puede comprometer la estabilidad de toda la estructura con el paso del tiempo. Para garantizar esa unión, algunas fábricas utilizan grandes sistemas de prensado que mantienen el conjunto completamente inmóvil, mientras los adhesivos terminan de curarse lentamente. Cuando la estructura ya está terminada, comienza el acabado visual. Toda la superficie se lija repetidamente para eliminar cualquier imperfección, suavizando incluso los detalles más pequeños. Después se aplican los selladores, los tintes y las capas protectoras que definirán el aspecto final del producto. Es fundamental respetar los tiempos exactos de secado que necesita cada capa y realizar inspecciones constantes, porque un pequeño defecto casi invisible en esta etapa puede volverse evidente una vez aplicado el acabado brillante final. Muchos ataúdes se fabrican completamente a medida, incorporando colores específicos, patrones decorativos o acabados elegidos directamente por las familias. El exterior del ataúd recibe toda la atención visual, pero el interior atraviesa un proceso igual de detallado. Se instalan capas de espuma, acolchados y revestimientos de tela utilizando materiales como satén, poliéster o tejidos especiales, donde cada pliegue, cada costura y cada capa deben mantener una apariencia perfectamente uniforme. Aunque muchas personas nunca lo piensan, todo está diseñado para transmitir sensación de calma, orden y cuidado visual. En una industria tan emocional, la percepción importa tanto como la propia fabricación. Antes de salir de fábrica, cada ataúd pasa por una inspección final donde se revisa absolutamente todo. La alineación de la estructura, la estabilidad del ensamblaje, la uniformidad del acabado y la tensión del interior, hasta el más mínimo detalle superficial. Después, cada unidad se almacena en espacios con temperatura y humedad controladas para evitar cualquier deformación antes del envío. Solo cuando todas las verificaciones son superadas, el producto es embalado y preparado para su distribución final. La próxima vez que pienses en un ataúd, probablemente ya no lo verás como una simple caja de madera. Y ahora que conoces cómo se fabrican, ¿qué otros objetos cotidianos esconden procesos industriales mucho más complejos de lo que imaginamos? Si quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.